¿Cómo están, estimados amigos y hermanos? Les saludo a todos en el amor del Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. El día de hoy compartiré con vosotros las 3 cosas importantes que debes saber sobre Jesús. De esta manera, ninguna iglesia y ningún pastor te va a engañar, sino que estarás fundamentado en las auténticas enseñanzas del Mesías Jesús, el Mesías de Israel. Sin más, vamos a empezar. Lo primero que tienes que saber es que Jesús no fue cristiano ni fundó el cristianismo. Mis amados hermanos, eso es importantísimo. Jesús no vino a fundar una nueva iglesia o una nueva congregación. Jesús no fundó el cristianismo y Jesús mismo no fue cristiano. Jesús fue un judío israelita que nació, vivió y murió practicando la fe de Israel, la fe de sus padres, cumpliendo los mandamientos de Dios, que son las leyes de Moisés. Ese es Jesús. Jesús no fue cristiano ni fundó el cristianismo. Ahora, cuando digo de que Jesús no fue cristiano ni fundó el cristianismo, yo no estoy atacando ni se les venga la idea de que yo tengo algo contra los cristianos. Los cristianos siempre han sido y son una bendición para el mundo. Gracias a ellos, la base moral de la sociedad se mantiene, gracias al cristianismo. Eso ha sido una bendición. Pero yo me refiero al aspecto fundacional. Jesús no fue cristiano ni fundó el cristianismo. Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 14. Miren ustedes. Hebreos 7:14 dice así: porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿De qué tribu era el Mesías Jesús? De la tribu de Judá, israelita. ¿Y por qué es importante esto saber? Porque en la mayoría de iglesias y la mayoría de pastores está enseñando de que Jesús fue un niño cristiano y que fundó el cristianismo. Mis amados hermanos, eso es un error histórico, es una ignorancia de la historia. Jesús ni fue cristiano ni fundó el cristianismo. Y lo peor aún, en las iglesias y la mayoría de pastores están enseñando a un Jesús deformado, un Jesús inventado, un Jesús millonario, un Jesús rubio, hasta un Jesús amanerado están enseñando. Y lo peor de todo, enseñan a un Jesús desobediente a su padre. Cuando la propia ley de Dios dice que un hijo tiene que honrar a su padre, tiene que cumplir los mandamientos de su padre, pero en las iglesias evangélicas, en la mayoría de iglesias, están enseñando a un Jesús desobediente a su padre, diciendo que Jesús se apartó de su fe, se apartó de sus creencias, se apartó de sus costumbres y fundó otra iglesia, otra religión. Nada más lejos de la verdad. Jesús nació, vivió y murió por la fe de sus padres, por el pueblo de Israel. Miren ustedes, vamos a ver el libro de Mateo capítulo 1 versículo 21, que sin lugar a dudas dice que Jesús murió por Israel. Libro de Mateo capítulo 1 versículo 21 dice así: y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo sus pecados. ¿De qué tribu era el Mesías? ¿De qué pueblo? El pueblo de Israel. ¿Y a quién vino a salvar? Al pueblo de Israel. Entonces, decir que la muerte o tras la muerte de Jesús se funda una nueva iglesia, una nueva congregación, se funda el cristianismo, es un error, es una mentira. Jesús nació, vivió y murió por su pueblo, por el pueblo de Israel. Esa es una verdad que tienes que saber, estimado hermano, estimado amigo, para que ninguna iglesia te engañe. Lo segundo que tienes que saber es que Jesús nunca abrogó, anuló o invalidó la ley de Moisés. Nunca, hermanos. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés es la ley de Jehová. ¿Y quién es Jehová? El Padre de Jesús. Y un hijo nunca puede desobedecer a su padre
rompiendo sus leyes o sus mandamientos. Todo lo contrario, el Hijo obedece los mandamientos de su Padre. Jesús nunca, mis amados hermanos, enseñó a transgredir las leyes de Moisés o nunca vino a anular. Todo lo contrario, Jesús cumplió los mandamientos de su Padre y nosotros tenemos que cumplir los mandamientos de el Padre de Jesús como Él lo hizo. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 15, versículo 10. Libro de Juan, capítulo 15, versículo 10 dice así: Si guardaréis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. ¿Quién es el Padre de Jesús? Jehová. ¿Y cuáles son los mandamientos de Jehová? Las leyes que Jehová entregó a Moisés en el monte Sinaí. Esas leyes las guardó Jesús. Jesús guardó las leyes de Moisés porque no son de Moisés, son de Jehová. Jesús no era ningún desobediente. ¿Cómo un hijo va a desobedecer a su padre? Jesús no pudo haber desobedecido los mandamientos de Dios, sino que Jesús nos enseñó a cumplirlos de manera correcta. Jesús no vino a abrogar, Jesús no vino a anular, Jesús no vino a invalidar la ley de Moisés, sino nos enseñó a cumplirlas. Libro de Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice así. Dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Jesús mismo lo dijo. Es un testimonio propio de que Él no vino a abrogar ni a anular la ley de Moisés. Y deja como testimonios y testigos al cielo y la tierra. Mientras exista cielo y mientras exista tierra, todo lo que está escrito en la ley de Moisés se tiene que hacer. Yo he venido a enseñarlos de la forma correcta cómo se tiene que cumplir. Pero ¿qué hacen en la mayoría de iglesias y pastores evangélicos? La mayoría de iglesias y pastores están enseñando que Jesús vino a anular la ley y ahora hay un nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto de la misericordia, el pacto de la fe, y ya no el pacto de esa ley arcaica, esa ley antigua, esa ley de rigor. No, nada que ver. Ahora estamos en una nueva ley, un nuevo pacto. Eso es un error y una falacia doctrinal. Mis amados hermanos, Jesús nunca vino a abrogar la ley, sino a enseñarnos a nosotros cómo debemos cumplirla correctamente. Así que, estimado amigo, estimado hermano, tienes que conocer esto. Jesús nunca vino a abrogar la ley, sino que Él cumplió los mandamientos de su Padre y nos enseñó a nosotros cómo debemos cumplirlo. Haz tú lo mismo. Tercero y último. Lo tercero que tienes que saber es que Jesús nunca ordenó profanar el sábado. Jesús nunca profanó el sábado ni ordenó profanar el sábado. Por ende, Jesús nunca dijo que ahora hay que santificar el domingo. Todo lo contrario, Jesús nos enseñó a cómo debemos guardar correctamente el día de reposo, que es el día séptimo, el día sábado. Jesús nunca enseñó ni profanó el día sábado. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Miren ustedes, dice así: Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró, conforme a su costumbre, el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. ¿Dónde entró Jesús el día sábado? En una sinagoga. No dice que entró en día domingo, porque la costumbre de Jesús, ya con conciencia, ya con madurez, era, conforme a su costumbre, entrar todos los sábados a la sinagoga. No entraba los domingos, entraba los sábados. Mis amados hermanos, Jesús nos enseñó a nosotros cómo debemos guardar el sábado correctamente. Nunca dijo que ahora ya no hay que guardar el sábado, sino el domingo se convierte en día santificado. Nada que ver, porque Jesús obedeció a su Padre. ¿Qué hizo el Padre de Jesús, Jehová, en día sábado, el día séptimo? ¿Qué hizo? Vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículos 2 y 3, dice: Y acabó Dios el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho.
¿Qué hizo Dios el día séptimo? Reposó, lo santificó y lo bendijo. Y Jesús, como buen hijo obediente a su Padre, también santificaba el día sábado, reposaba en día sábado. Por eso, estimados hermanos, Jesús nunca enseñó a profanar el sábado ni profanó. Todo lo contrario, nos enseñó a nosotros cómo debemos cumplirla correctamente. Así que si en tu iglesia te están enseñando que Jesús ya no guardó el sábado, sino que hay que guardar el día domingo porque es el día de su resurrección, te están engañando. Si a una iglesia o pastor te está enseñando esas tres cosas, piénsalo bien y vayas sacando tu pies de esa iglesia. ¿Cuáles son esas tres cosas que tienes que saber como creyente para que ninguna iglesia, ningún pastor te engañe? Primero, Jesús no fue cristiano ni fundó el cristianismo. Jesús era un judío israelita que nació, vivió y murió como israelita, no como cristiano ni fundó el cristianismo. 2. Jesús nunca vino a abrogar la ley ni los profetas. Vino a enseñarnos a nosotros cómo debemos cumplirla correctamente. Y 3. Jesús nunca enseñó ni profanó el día sábado y tampoco dijo que tenemos que guardar ahora el día domingo, sino que Jesús, conforme a su costumbre, iba todos los sábados a la sinagoga a leer la ley de Moisés. Eso era el libro preferido de Jesús. El libro preferido de Jesús no era Caperucita Roja. El libro preferido de Jesús no era un libro de aritmética, no era un libro de filosofía. El libro preferido de Jesús era la ley de Moisés y los profetas. Día y día leía Jesús a los profetas y a Moisés. Ese era su libro preferido. El libro preferido del Hijo de Dios era la ley y los profetas. Entonces, estimados hermanos, que nadie te engañe, amigo y hermano cristiano, con estas tres cosas nadie te va a engañar. Mis amados hermanos, ¿y qué pretendo enseñándote este primer punto? No tengo nada contra los cristianos ni contra el cristianismo. Yo creo que también son una bendición de Dios. Sin embargo, el propósito de enseñarte este punto es porque muchos pastores e iglesias que enseñan que Jesús fundó el cristianismo lo hacen con la intención de desechar a Israel como pueblo. Y eso genera antisemitismo. Y eso es lo que yo trato de erradicar. Jesús, mis amados hermanos, se mantuvo como un judío israelita cumpliendo la ley de su padre. Por lo tanto, quitemos el antisemitismo. El hecho de que los gobernantes judíos israelitas no hayan creído en el Mesías no quiere decir que el pueblo no creía en el Mesías. Sí creía en el Mesías. Es más, la promesa para el pueblo de Israel era que vendría el Mesías. Si un judío israelita creía en el Mesías o en Jesús, eso no le convertía en un cristiano, sino se volvía un judío mesiánico porque había aceptado al Mesías de Israel. Eso es mi intención. Mi intención no es menospreciar el cristiano ni el cristianismo, sino a que quitemos de nuestra mente todo antisemitismo y sobre todo valoremos al Mesías de Israel, a aquel Mesías por cuya causa nosotros vivimos y existimos. Que el cielo te bendiga y te guarde y que te haga prosperar en todo. Todo esto es para la gloria y la honra del único y uno Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Muchas gracias.